Tal como anunciamos al inicio del programa, tenemos hoy como invitado a Luis H. Vargas, académico, economista, investigador, historiador, un hombre que cuando tenemos la oportunidad de conversar con él siempre deja una enseñanza o una preocupación. Bueno, todos los acontecimientos que tienen parte de la ciudadanía con una especie de estrés postraumático, han ido postergando de la agenda temas muy importantes. Antes de la tragedia se estaba discutiendo aquello de las 15 medidas que iban a resolver el problema de la migración irregular. La discutíamos diciendo, bueno, pero hay una ley, se supone que la frontera está protegida, y al cabo de los días hemos pensado que quizás se postergaron todas aquellas medidas y nos sorprende la declaración del director de Migración diciendo que Luis Vargas han enviado a su país a 1 millón de haitianos. Entonces tú dices, pero no me des ese dato porque me voy a preocupar más. ¿Qué te parece todo esto, un antes y después de Friusa? Que no es el punto, aquí hay Friusa en todas partes. ¿Qué dice una persona que se ha preocupado tanto desde el aspecto económico, histórico, del problema dominico-haitiano? ¿Qué nos dices a partir de ahora? Bien, eso es una pregunta sencilla, pero a la vez la respuesta es muy problemática porque son tantos los puntos de referencia que ya yo he perdido la noción. Y es bueno que se sepa que yo siempre he trabajado el tema dominico-haitiano, no desde el punto de vista profesional, sino de cooperación. Primero cuando era un pichón de monaguillo, que no llegué a hacerlo, bajo la dirección de el famoso obispo de Santiago, Roque Adames, donde hubo un cura estadounidense llamado Richard, que vino al país y se interesó a hacer catequesis y decidió trabajar con los trabajadores cañeros del ingenio ahí de Valverde. Acuérdate que había un ingenio azucarero. Entonces lo que interesaba era la catequesis, pero una cosa tan simple como era un cura que iba a predicar, esto había que verlo porque era realismo mágico, predicaba en latín y los haitianos sabían creol, no entendían nada. Sí. Pero existía el rito. Sí. Esas son cosas que yo todavía no acabo de entender, pero ese era nuestro país. Ahora, él sí revolucionó el trabajo, porque lamentablemente esa fue mi experiencia. Eso no quiere decir que fueran en las demás diócesis, pero es la principal diócesis de República Dominicana. Las parroquias se opusieron al obispo Roque Adames porque se había designado un cura que trabajara con los haitianos. Pero para protegerlos en el corte de la caña, en el negocio. No, porque era una cuestión, ya del simple hecho de predicar a los haitianos, ya eso constituía un cisma dentro de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque se consideraba que era un mundo aparte. Y había oposición de las congregaciones y de las parroquias. Pero el que sabe un poco cómo es que se gestiona la iglesia, el obispo nada más tiene un solo jefe, que es el Papa. Sí. Aquí estamos muy perdidos, o sea, cualquier obispo tiene plena independencia en su diócesis de considerar, por supuesto, dentro de un ordenamiento que no solamente eclesiástico, jurídico, sino emprender cualquier iniciativa. Entonces, eso me impactó, yo seguí sensibilizado. Luego estuve trabajando con otro obispo, que siempre en términos de colaboración, pero ya cuando era joven, con el obispo Monseñor Flores, y nosotros trabajamos con campesinos, pero había una demanda de las comunidades que estaban en Monteplata, que es del otro lado de Cotuí. Entonces, él preocupado siempre por brindar su servicio, es un obispo ejemplar. O sea, podrá alegársele conservadurismo, pero
siempre tuvo esa sensibilidad, no solamente social, sino también ambiental. Fue el que busca la prensa de esos años 70, recordará que él se preocupó por la cuestión ambiental, pero para ir rápido, entonces se nos destinó que trabajáramos con esa comunidad. Eso para mí fue otra gran sorpresa, porque ahí estaban lo que hoy denominamos los dominicos haitianos. Eran gente que había nacido en territorio dominicano, hablaban castellano, pero no, aunque tenían sus orígenes de padres haitianos, se habían criado. ¿Y se habían integrado en la comunidad? Sí, porque eran campesinos y trabajaban en las lomas. O sea, toda esta discusión que hay ahora, hay una falta de perspectiva histórica, pero yo quiero narrar eso para que se vea cómo también no basta el conocimiento histórico, sino también la sensibilidad del tema, porque no había problemas. Y sencillamente ningún campesino quería ir a trabajar en esas lomas, oiga bien, de Monte Plata, porque eso era un asunto. Oye, nosotros, el trabajo nuestro, a veces teníamos que durar 3 y 4 días hasta que el río bajara. Teníamos que quedarnos a pernoctar y a comer ahí hasta que bajara el río, que era imposible hasta, digamos, transitar. Y esa era la promoción que se hacía bajo Monseñor Flores, que es un obispo indudablemente de toda la importancia, y ni hablar de Roque Adame, que ha sido uno de los obispos que ha implantado un sello. ¿Cómo se manejaba lo del prejuicio entonces? Mira, no recuerdo yo en términos de prejuicio en esa época, porque la situación, a veces creemos que el momento que uno vive es permanente. No, aquella época no había ese tipo de problemas. Acuérdate que yo también estuve trabajando en promoción en el Cibao y fui de los que jugó un papel en la organización del Movimiento Campesino de República Dominicana, que se organizó gracias no solamente a la Iglesia Católica, sino congregaciones. Y ahí tengo que destacar el rol fundamental que jugó el MCC, que es los Misioneros del Sagrado Corazón. Claro. Y también el MMSSCC, que también trabajamos con ellos en todo lo que es la línea. La época de la fundación de Radio Santa María y eso. Sí, nosotros tuvimos ahí a quienes se les ofreció el trabajo para que se comenzara a laborar en todos estos programas de microempresa. Fue al centro de Pontón de la Vega, no fue a Radio Santa María. Fue al centro. Nosotros dijimos que no porque veíamos que a través de ahí podía, no sé si fue, no voy a decir, no veíamos buenas posibilidades porque nos interesaba que los campesinos fueran independientes. Inclusive fue aceptado por el mismo Monseñor Flores, independiente de la iglesia, para lograr esa separación, que una cosa es iglesia, otra cosa es campesina, pero había una misión de parte de la iglesia de trabajar con los campesinos. Ese fue el pacto. Eso y era el tiempo de esa influencia de la Iglesia Católica muy positiva en las comunidades. No, sí, en términos de la alfabetización, sí, todo eso. Se ha dejado atrás. Pero también, déjame decirte, el MCC, porque aquí no se ha hecho historia del movimiento agrario, aquí no hemos visto la historia reformista, una corriente en el país que se capturó. No, hombre, no, por Dios. Ese movimiento fue bastante amplio, trascendió a Balaguer. Y hubo también una concientización muy importante dentro de sacerdotes y monjas, que se brindaron todos sus servicios para que hubiera una mejora del nivel y calidad de vida de esas masas campesinas que vivían en la pobreza. Claro. Fue ahí cuando hubo una ruptura, que debo de señalar, porque el movimiento, por ejemplo, marxista de izquierda, planteaba la planificación del campo. Pero el que trabajaba con campesinos, ¿por qué va a planificar? Con nuquitos que apenas permitían sobrevivir. Entonces, para la subsistencia. No, ni siquiera para la subsistencia, porque eran condiciones miserables. Y la consigna de la tierra era válida. Ahora, Balaguer, un hombre sumamente astuto, captó eso y logró canalizar. El rol no es cierto que jugó el Partido Comunista Dominicano. Ahora, en términos de prensa,
Tú creías que estábamos jugando un papel, pero no. Eso amerita una discusión, me pero- encantaría. Pero entonces, volvamos a Haití. A la de Haití. Entonces, luego de eso, hubo otro salto. Entonces, porque ya yo había tenido ese contacto y se decidió trabajar directamente en batalles. Ya yo tenía una formación un tanto más, digamos, académica, y se hicieron los primeros eventos, que no se ha hecho historia, pues todavía hay que narrar, en los años 80, antes de que viniera toda esta cuestión haitiana. Y ahí se planteó en esos seminarios de que había que trabajar la cuestión haitiana, pero, cuidado, ahí logramos entender que una cosa era la cuestión de Haití, y otra cosa las relaciones dominico-haitianas, pero nosotros no le prestamos atención, que fue un error, a la cuestión haitiana, sino a las relaciones dominico-haitianas y a los migrantes. Nosotros trabajamos con migrantes y también con mujeres. Aquí hubo un suceso histórico que no ha sido recogido. Aquí se reunieron 3.000 mujeres haitianas en el batey, en el ingenio Consuelo, para defender sus intereses. Y hubo un acuerdo de que las dominico-haitianas trabajaran conjuntamente con las haitianas. ¿Quién organizó eso? La misma iglesia y las mismas ONG, que hoy está muy bien, muy mal calificada y con cierta razón. Pero eso es un acontecimiento histórico. ¿Por qué? Porque eran reivindicaciones que tenían que ver con el agua, con salud, la mujer, incorporar a las mujeres a la dirección de las asociaciones, porque eran separadas. Eso es una mujer, ¿qué es eso de una mujer? No, eran hombres que tenían que dirigir. Entonces las mujeres en ese tiempo, de acuerdo a sus planteamientos, en los batalles reclamaban eso. Contábamos también con un apoyo de que eran las propias haitianas y propias dominico-haitianas, porque yo me diferencié en este caso y hubo también una visión diferente, de que nosotros considerábamos, no por el asunto de ley, y ya teníamos algunos conceptos elementales y también algunos conocimientos históricos, el que nació en República Dominicana, no importa de quiénes fueran sus padres, era dominicano. Pero eso lo establecía, y aquí, con todo el respeto, ¿verdad? Porque yo siempre reconozco que eso no es mi campo, pero si usted se lee la Constitución de 1865, por primera vez se establece claramente la de Moca, que es de, no, la de 65, 1865. Eso fue después, porque la de Moca no lo reconoció. Fue en 1865, después de la restauración, que se reconoció que era dominicano el que naciera en territorio dominicano, de manera contundente. Yo soli, pero ya eso no es así. Pero ¿qué es lo que se ha ocultado? Y le he indicado a los historiadores, que eso fue fruto de la independencia, porque ¿quiénes fueron los que lucharon en la independencia, en la restauración? Fueron los negros, de origen africano, de origen haitiano y también criollos. Porque aquí se quiere de una comunidad blanca española que solamente existe en los libros de Joaquín Balaguer. El criollismo, ¿verdad? Esa cultura, sí, hay que admitirlo en términos de religión, en términos de lengua, en términos de esos patrones. Pero realmente la población dominicana es negra, fundamentalmente negra, procede de África. Pero volvamos a la relación dominico-haitiana. Entonces, pero quiero destacar esto, porque si es así, entonces todo lo que se ha planteado aquí, incluyendo la Constitución de 1929, que también cometió un grave error, porque eso no se quiso reconocer. Se me hizo 2 entrevistas cuando hubo la reforma en 2010 y yo hice esos señalamientos. Y resulta que cuando yo fui a buscar los videos, que fue cuando hubo esa reforma, no aparece donde yo dije que se estaba cometiendo errores históricos. O sea que el debate no está cerrado. Y además de eso, aquí hay que considerar que la Constitución de 1929 no tenía ninguna facultad al Estado haitiano para lograr esa separación de territorio. ¿Por qué? Porque Haití estaba bajo control de control americano. Y ningún país que se respete puede estar definiendo territorio bajo un régimen de ocupación. Y eso no lo digo yo, eso lo han dicho haitianos. Y hay tesis que se han elaborado, que la puede encontrar en la Universidad de Bruselas, donde dice que ese tratado no es válido. A ese nivel
Claro. Pero la situación ahora, Sí. con la situación terrible que vive Haití, tomada por las pandillas, sin control de la autoridad, con el Estado, bueno, dicen que fallido, inexistente, decimos. ¿Cuál es la posibilidad de establecer una relación con Haití y qué nos espera a nosotros con la inmigración irregular? Mira, esa es otra grandísima, importantísima pregunta. Mira, ¿qué ocurre? Las pandillas son gobernadas por los oligarcas y algunos de ellos son estadounidenses porque hubo un acuerdo, eso no se quiere admitir. Algunos de esos que han dirigido Haití tienen ciudadanía estadounidense y ciudadanía haitiana y algunos triple dominicana. Y aquí los grupos de poder, no todos, se han llevado muy bien con esos grupos de poder, pero ese es otro tema que hay que abordarlo con Pero entonces fomentan el caos desde la élite. Pero es que no hay manera, no se ha gobernado, que me digan, por lo menos después de papá Doc. Siempre eso lo que han funcionado son las bandas, son pandillas. Entonces no queremos reconocer que Haití no obedece a ese esquema que también es fallido a nivel occidental, sobre todo estos países pobres, de eso de un Estado moderno, un Estado burgués, que se cae en el pleonasmo, de que Estado moderno, de derecho. Civil, democrático. Porque oye, todo Estado moderno de por sí tiene que ser democrático. Social, democrático y de derecho. Social es infundado, porque el Estado ya implica de por sí una relación social, que es lo que le he venido criticando. Aquí los juristas tienen un serio problema, no tienen una tesis sobre el Estado dominicano y han comenzado a hacer teoría constitucional sin tener, y dime uno, ¿qué jurista tiene una tesis sobre el Estado dominicano? Y es un problema de Estado, eso no lo digo yo, eso lo dicen autores alemanes, que para trabajar una constitución, si usted no la trabaja con una tesis, no va por buen camino. Pero entonces, ¿qué hacer nosotros desde aquí para contener la llegada de haitianos? Bueno, entonces, ante este fracaso que ha habido sucesivo, que se viene advirtiendo, desde los años 80 llevamos, oiga bien, llevamos más de 40 años y el Estado no ha querido asumir. ¿Y cómo? No lo digo yo, nada más hay que ver, con todo el respeto me merece y el rol que tiene que cumplir el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha querido realmente tener un centro de investigación sobre Haití. Pero bueno, eso es lo de menos, lo de investigación. ¿Dónde están las comisiones especializadas para trabajar el tema del derecho? El derecho internacional en la relación con Haití. Yo mismo le dije con el conflicto que hubo de Río Masacre, que eso es otra historia que está mal contada en el país. Una burla. No, yo le dije, mire, prepárese, aquí hay que tener especialistas. Y le dije, mire, esto no es así. Y le dije, es incorrecto el planteamiento del Estado. Porque al mismo tiempo que estaba defendiendo, que puede defenderse, de acuerdo a un tratado que también tiene su bemoles, que es del 29, el tema del uso compartido. Exacto, ahí es que está la clave del uso de las aguas. Pero eso no se dice. Pero ¿qué no se dice tampoco? Porque es un desconocimiento. Nosotros hemos firmado un tratado a nivel internacional que tiene que ver con el curso de las aguas subterráneas. Y le dije, mire, ustedes que son el ministerio, tienen que hacer su planteamiento de ese tratado que se firmó en 1997-98. Porque muchas de estas cosas ya están reguladas. Acuérdense, el tratado ha sido superado, el que se hicimos con el país. ¿Y tú crees que el Ministerio de Relaciones Exteriores se preocupó por tomar ese sendero? No, de ningún modo. Yo le señalé 11 puntos en que había violación del tratado de las aguas, porque yo fui al terreno. Pues yo no hablo por hablar, yo hablo con datos y con información. Que va desde mire, uno de los escándalos es bendito matadero que hay en Dajabón. ¿Dónde es que se tiran los desperdicios? Y ahí nos detenemos, en el río Masacre. ¿Tú has visto un río que tú le pongas cemento arriba? Tú vas a Loma de Cabrera y el Masacre se le encementó. Es el único río en el mundo en que se le ha puesto una infraestructura para los turistas. Y lo grave del caso es que si tú te observas bien donde se están bañando,
5 metros, ahí desembocan aguas cloacales y no es responsabilidad del Estado. Otro punto que no lo quiso admitir, que era el ministro de Medio Ambiente, ¿dónde es que está el botadero de basura de Dajabón? Es al lado del río Masacre. Y si usted me tiene un basurero, como es de esta comunidad, al lado del río, entonces usted está contaminando seriamente, que hace daño. Luis, ¿tú crees que la comunidad internacional está desinteresada en Haití? Bueno, que ese problema es ahora nuestro. mismo sí, pero eso tiene que ver con teorías y doctrinas. Nosotros tenemos la doctrina Rumsfeld, Brasovsky, donde ya toda esta zona está abandonada, pero eso no quiere decir, oye bien, que un abandono de Haití es un abandono también del rol que puede cumplir el Caribe. Ahora bien, ha predominado, y ya nos metemos hoy día, en lo que es tema de lo que es la decisión de Trump. Trump no hace otra cosa que sencillamente aplicar, que aquí no se ha discutido, es un fundamento, un planteamiento fundamental que hizo nada más y nada menos uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que es Adam Hamilton. Él planteó, no sé si tú recuerdas, hay unos escritos de él que era los escritos no del federalista, sino del continentalista, porque él planteó que Estados Unidos debía de ser un imperio continental, y estamos hablando de lo más avanzado. ¿Y nosotros qué jugamos, qué papel jugamos en ese imperio continental? Pero de súbdito. Y mira que Hamilton enfrentó a Jefferson, que era aquí no se sabe, un jefe clavista, ¿o no es así? Eso no ha circulado. Y él sencillamente porque fue uno de los principales genios políticos y militares. Algunos lo consideran. ¿Qué piensa que hará Donald Trump con nosotros en relación a Haití? ¿Le interesa a los republicanos la situación o solo eso era un punto de agenda de los demócratas? Sí, porque hay diferencia entre demócratas. Eso no quiere decir que su entronque sea la clase dominante, porque son diferentes grupos de poder. Sí ha habido una coyuntura donde han confluido una corriente populista, ¿verdad?, con otra nacionalista cristiana, otra que tiene que ver con lo que yo había manifestado anteriormente cuando hemos conversado, que tiene que ver con la tecnocrática que existe desde 1930 y que ahora se ha inflado con todo este rol que está jugando la informática, el ciberespacio y todo eso, pero tú lo encuentras, si uno lo rastrea en la literatura, y también neoconservadores que están divididos, que vienen de los años 50, pero yo le hice una corrección, por ejemplo, a Bosch. Bosch hablaba del pentagonismo en el librito a base del discurso el famoso discurso de uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, pero ya cuando tú estudias Estados Unidos, tú encuentras que el pentagonismo ya había sido objeto de discusión a principios del siglo XIX. Y esos neoconservadores, aunque parezca sorprendente, sus principales dirigentes eran trotskistas, que dejaron el trotskismo y se pasaron al neoconservadurismo, y fueron los que plantearon que su enemigo fundamental era Rusia, y hubo diferencias porque algunos que planteaban que debía de enfrentar... ¿Y en qué cree Trump? Ahora que tú haces Trump nada más cree en él, porque Trump viene a ser un sintetizador de toda esa corriente, y sobre la base de que él cree que imponiendo condiciones él puede regir el curso de la historia. Eso no tiene posibilidades. Entonces, nosotros y Donald Trump, en relación a Haití, ¿qué va a pasar? Bueno, ya aquí yo se lo he dicho, ¿verdad? Nosotros, en vez de tener mucho cuidado, porque aquí nosotros ya hemos llegado a un punto que se cometió un error estratégico, que fue dejar entrar de manera masiva. Se lo dije, va a haber un desmantelamiento o una desmembración de la clase trabajadora. No hubo interés de parte de los sindicatos, eso se lo advertí yo a los sindicatos. Entonces ya estamos en una situación con una gran presencia de haitianos en República Dominicana que
o si nosotros, y es mucho cuidado, lo he dicho, mucho cuidado, arremetemos contra esa comunidad haitiana, nos va a caer la comunidad internacional, porque aquí hubo grupos de poder que plantearon hace varios años de que la única solución era la guerra contra Haití. No solamente son estos grupos ultraderechistas del país. ¿Y usted cree posible eso? Oye, ese sería el error más catastrófico. Sí, pero eso lo planteó Bonó. Tú te lees los trabajos de Bonó, y Bonó es el primero, de acuerdo a lo que yo he leído, que planteó que la solución con Haití era una guerra. Búsquenlo los papeles. Pero dicen que en el centro Bonó están los fusionistas. ¿Los? Los fusionistas. Hombre, no, eso mira, es que plantea eso hasta ahora, mira, es que no ha trabajado los papeles y los documentos históricos. Que alguien lo haya dicho, pero ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el financiamiento? Porque es muy fácil decir. ¿La frontera está blindada, Luis? No está blindada y no ha habido interés en blindarla. ¿Por qué? Porque ha habido presiones, que ya por lo menos eso está claro, presiones de Estados Unidos para que haya una apertura. Y quiero detener ahí, pero lo que no se sabe en el país, que es la frontera, y mire lo que le estoy diciendo, ha sido uno de los principales instrumentos de negociación entre el Estado dominicano y el Estado estadounidense. Y ya estoy diciendo palabras mayores. Claro. Es decir, que esos grupos de poder saben a lo que yo me estoy refiriendo. Pero lo digo que no podemos continuar así. Pero déjame decirte en el caso de la población. Se habla de las parturientas. Mira, el problema de nosotros, que ya es un problema, no es el problema de las parturientas, ahí están los datos de la Oficina Nacional de Estadística. ¿A cuánto ascendieron el 23? A 17% de los nacimientos, donde están mezclados de los dominicos haitianos que se juntan, que no es lo mismo, pero vamos a admitir, 17%, 81% serían de dominicanos. Entonces, ¿qué dice un organismo aquí? De que es 36%. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en un año hayamos pasado a un 100%? Eso lo tiene que aclarar ese ministro del país que está facilitando unas informaciones falsas. Mira, ninguna población, por más que le abran la frontera, puede duplicar en un año los nacimientos. Tú no puedes pasar en la población de cerca de 17 a 36, o sea, diría 17, 34, pero él le dice 36. Por eso es grave la situación. Gracias, Luis. Tenemos que hacer una segunda parte de esta reflexión que hace. Y ahora vamos a la pausa y luego regresamos con Jordi Veras desde la Ciudad Corazón.